8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38 minutos. Saludamos vía telemática a Jaime Arciniega, dirigente del Parlamento Laboral que se encuentra con nosotros. Jaime, ¿cómo está? Qué gusto saludarle en los tiempos. Buenos días, bienvenido. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hay problemas, hay pugnas, desacuerdos entre las diferentes organizaciones de trabajadores para designar al representante de los afiliados ante el Consejo Directivo del IES. Por ahí vemos algunos que jamás han defendido a los trabajadores, pero que por ahí están tratando de ser candidatos a ocupar este puesto en el Consejo Directivo. ¿Qué es lo que está pasando al interior de las organizaciones sindicales? Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis, y a todos sus oyentes. Bueno, efectivamente, nadie aquí tiene derecho a quitar la oportunidad o la posibilidad de anteponer un candidato de las organizaciones sociales a las que se están convocando, pero debemos partir primero que el decreto ejecutivo del presidente de la República a todas luces es inconstitucional. No con esto queremos decir que se mantengan los mismos vocales del Consejo Directivo que tanto daño le han hecho a los afiliados y a los asegurados. No obstante aquello, ustedes habrán podido notar en la necesidad de entablar diálogos y buscar objetivos que mejoren la gobernanza de la seguridad social. Nos hemos unido entre el Frente Unitario de Trabajadores, el Parlamento Laboral Ecuatoriano, la Unión Nacional de Educadores y otras organizaciones. Cuando usted refiere respecto de las pugnas, es que encontramos unas actitudes escandalosas que sin mediar vergüenza alguna, el Ministerio del Trabajo ahora inscribe directivas y organizaciones que jamás se las ha conocido, en el objetivo de captar votos para elegir al vocal del Consejo Directivo a través de esta sumatoria de organizaciones que en muchos de los casos son organizaciones de primer grado. Y para que nos comprendan sus oyentes, el convenio 142 de la OIT y nuestra legislación establece que para cualquier tema de orden laboral o en materia de seguridad social, de los cuales el país es suscriptor, las consultas y las decisiones que deben adoptarse sobre esta materia irán en la línea de la participación de organizaciones de tercer grado, es decir, las organizaciones más representativas. ¿Qué quiere decir esto? Que sean organizaciones de carácter nacional. Y ahora vemos sindicatos, que son organizaciones de primer grado, o federaciones que de repente son cantonales, o quizá provinciales, o federaciones por una rama de actividad, por ejemplo. Y el objetivo que vemos es que quieren sumar a toda costa para captar la vocalía en el seguro social. Y de ahí es que se vienen estas diferencias, que no significan pugnas, sino que son actitudes descaradas. Algo pasó con su micrófono, Jaime. Se apagó, me parece. No le podemos escuchar. A ver si es su conexión, me parece, Jaime. Lo perdimos unos instantes, me parece su conexión está con algún tipo de problema. No sé si nos repite, por favor. Usted decía que no son pugnas, hasta ahí lo podemos escuchar. Si no son pugnas, ¿qué es lo que son? Intereses y apetencias políticas del gobierno nacional que, fomentadas desde el Ministerio de Trabajo y de la Presidencia del Consejo Directivo, quieren tomarse la vocalía en representación de los afiliados y asegurados. Por eso le decía que hay organizaciones de primer grado, llámese en sindicatos o llámese en federaciones de cantonales o provinciales, que no guardan relación con el espíritu que establece el convenio 144 de la OIT, respecto de que quienes tienen que elegir son las organizaciones más representativas, y en este caso son las centrales sindicales. Entonces ahora afloran cualquier cantidad de organizaciones que en el objetivo de sumar votos transgreden la legislación nacional y la legislación también las normas internacionales. Y en ese sentido vemos que hay dos apetencias, por lo menos de lo que podemos apreciar. La una, que quiere captar la vocalía el director del Seguro Social Campesino, que es funcionario de la Seguridad Social, y el otro es el señor Richard Gómez, que fue parte del gobierno del presidente Correa, luego se trasladó al gobierno de Lenín Moreno, ahora está en el gobierno de Guillermo Lasso y más adelante no sé con quién vaya a juntarse al que llegue a la presidencia de la República. Entonces son actos vergonzosos
que lamentablemente tenemos que asistir a esto y por ello es que vamos a demandar ante la Corte Constitucional que el decreto ejecutivo del presidente de la República no guarda relación con la sentencia que en su momento determinó la Corte, que le prohíbe al presidente de la República emitir un reglamento para la elección si previamente no existe una ley habida cuenta de la declaratoria de inconstitucionalidad de parte del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. En el caso de Richard Gómez, a mí me queda clarísimo, Jaime, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle, el repaso que usted ha hecho de lo que ha sido su trayectoria como defensor de los derechos de los trabajadores, ¿no? Yo a Richard Gómez, digamos, como en el ejercicio periodístico, lo recuerdo muy bien cuando era casi una alfombra de Jorge Glass, después pasó a ser uno de los verdugos de Glass, junto a Osvaldo Chica de la CUT, en el morenismo y ahora muy cercano al gobierno del presidente Lasso. Pero por ahí aparece otro personaje también que es muy llamativo y que es todólogo, es abogado, jurista, criminólogo, en época de pandemia fue epidemiólogo, ingeniero, es gastrónomo, ingeniero, que es Ramiro García. ¿Qué trayectoria tiene, digamos, o qué vinculación tiene con las organizaciones sindicales o la defensa de los derechos de los trabajadores? A ver, mire, nuestra decisión como Parlamento Laboral Ecuatoriano de no presentar un candidato iba en la perspectiva de apoyar a quien mejor se perfile y por supuesto que guarde relación también con quienes nos constituimos en un momento determinado como grandes electores. Uh-huh. El candidato que usted refiere no nace del Parlamento Laboral Ecuatoriano, sino más bien de una de las centrales sindicales, la CTE. No del FUT en principio, ¿no? Porque el FUT había planteado el nombre de Ramiro Beltrán para que fuese su titular, pero en las consideraciones que nosotros hicimos, es que él ya fue miembro también del Consejo Superior en esa época del Seguro Social, y creo que había necesidad de un poco oxigenar. Ahora, cuando usted refiere, ciertamente yo veo a algunos analistas que son de todo en los medios de comunicación, y no vale la pena repetir lo que Alexis señaló, sino simplemente lo suscribo. Que efectivamente hay algunos personajes que tienen una lucidez que se pueden desdoblar fácilmente hasta en astronautas, ¿no? Pero, ¿qué consideración se hizo con relación a Ramiro García? Desde nuestro punto de vista como Parlamento Laboral y luego con el FUT. Y es que es un académico, de alguna manera prestigiado, prestigiado. Me parece que es subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, fue también presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y ciertamente lo que usted comenta ha sido también comentarista en algunos medios de comunicación. Y en esa consideración, frente a los otros candidatos, le pongo entonces a un lado a Richard Gómez, que ya usted bien refirió y yo lo suscribo también. Frente a otro que tiene una posición de ser funcionario del gobierno en el Seguro Social Campesino, estoy refiriendo al señor Irigoyen, que también está de candidato. Y obviamente frente a ello, la decisión nuestra como Parlamento era de mirar al candidato que mejores condiciones tenía. Uh-huh. Ahora, Jaime, nadie discute que las condiciones académicas de conocimiento del doctor García están allí. Es un jurista notable, eso nadie lo pone en duda. Su capacidad profesional, su condición académica no está en duda. Pero usted decía que hay dos candidatos anteriores, mencionó el del Seguro Campesino y el otro candidato, el señor Gómez, que son cercanos al gobierno, pero el señor García ha tenido siempre pronunciamientos también a favor del gobierno. O sea, ¿qué les hace pensar a ustedes que él va a actuar en realidad en defensa de los trabajadores si es que llegase a ocupar la representación de los afiliados en el Consejo Directivo del IES? Mire, una de las falencias que se ha tenido tanto desde los sectores sindicales y cuanto también desde el vocal del Consejo Directivo a su turno ha sido la total desconexión con quienes fueron sus electores y de fijar objetivos claros respecto de cuál va a ser la actividad que tiene que llevar adelante y tener una tasa de retorno respecto de la información
de lo que hace y de lo que se proyecta. Y en ese sentido lo que nosotros hemos señalado es que debe haber una agenda prevista respecto de cuáles van a ser sus funciones y actividades, que si bien es cierto están en la ley, pero la otra es el compromiso de quiénes son o quiénes somos sus electores, de tal manera que, fijado una agenda, tenemos que darle seguimiento a aquello. Lo otro es que igualmente sobre las decisiones que deba adoptar el Consejo Directivo como órgano legislativo por un lado y fiscalizador por otro, tiene que tener entonces quienes somos sus electores esa tasa de retorno respecto de la información y también de las propuestas que nazcan desde las organizaciones que vamos a elegir al vocal. Y por lo tanto lo que se ha señalado es también que en perspectiva de que no haya el cumplimiento mínimo de estos objetivos que nos trazamos, pues nosotros deslegitimar y por ende pedir la salida de ese vocal porque no nos representaría. Porque figúrese, los vocales anteriores se han creído dueños de la vocalía desconociendo que sus electores han sido las organizaciones de base. Nunca hicieron reuniones, es decir, los vocales que antes representaban a los trabajadores, no les convocaba para reunirse, para ver cuáles eran las inquietudes, sus puntos de vista, opiniones, y trasladarlos de esa forma al directorio. ¿Eso no ocurría antes, Jaime? Lamentablemente no, y yo debo decir, quizá usted, y con justa razón, dirá, bueno, pero ¿por qué ustedes nos reclamaron el derecho que tienen como electores a hacerlo, ¿no? Pero el tema es que, por lo menos de los últimos 15 o 16 años, nosotros como Parlamento, tenemos apenas 8 años o 9 años de constitución, pero anteriormente tampoco hemos sido electores de esos vocales, y que muchos de ellos inclusive han sido destituidos. Hoy en esta ocasión hemos señalado claramente que si no se trazan las reglas de juego claro respecto de las obligaciones que tendría el vocal con relación a los electores, pues evidentemente nosotros deslegitimaríamos y por ende tomaríamos acciones también en contra del vocal, porque no de otra manera obedece a que uno es el que elija y el otro se crea propietario de la vocalía, propietario de su criterio, y a su criterio entonces terminar imponiendo temas que afectan a los afiliados, tal como ha pasado con el señor Clavijo, por ejemplo, con decisiones del Consejo Directivo que afectan a los afiliados a la Seguridad Social. Yo insisto, el decreto ejecutivo del presidente de la República es absolutamente inconstitucional y vamos a demandar ante la Corte Constitucional también que que la presidencia de la República está incumpliendo con la sentencia con relación a que las elecciones deberán ser de carácter universal y que la presidencia del Consejo Directivo sea de carácter rotativo. Es decir, si la sentencia de la Corte Constitucional habla que también del diferimiento respecto de esa sentencia, no quiere decir de que siendo inconstitucional lo que determinó la Corte Constitucional, el presidente a través del reglamento lo reactive y viole esa sentencia de la Corte. Entonces, si vivimos un Estado de Derecho, pues a la Corte Constitucional también le obliga a determinar las sanciones respectivas a quien incumple las sentencias. En este caso, el presidente de la República, y en el otro, desde el ámbito político, al Ministerio de Trabajo. Y si me permite nada más una cosa que salió el día viernes de la semana pasada. Nosotros tenemos al interior del Parlamento Laboral Ecuatoriano la Confederación de Trabajadores del Sector Público, cuyo presidente es el compañero Marcelo Solórzano. Y el día viernes, el Ministerio de Trabajo le aprueba una directiva, microdirectiva, quiero decir, 10 miembros conforman el directorio de esa confederación y 10 suplentes, e inscriben solamente a 6, es decir, sin 4 principales y sin 10 suplentes, y sin que haya convocado el presidente, en este caso, el compañero Marcelo Solórzano, y Richard Gómez, con sus adláteres, hacen un congreso, un pseudo congreso, en el cual el mismo señor Richard Gómez es miembro de ese directorio entre comillas, al igual como es presidente también de la CUT, y así las otras centrales que ahora se llaman fuerzas sindicales, hay otras que se llama Patria Libre y no sé cuánto, y por ahí asoman sindicatos inclusive de la madera y no sé qué cosas.
en representación, o como si se tratasen de centrales sindicales. Vamos a pedir a la Asamblea que pare este descaro que tienen las autoridades del Ministerio del Trabajo y por supuesto también el presidente del Consejo Directivo del IES y del propio presidente de la República, que en términos de transparencia quien debería llevar adelante estas elecciones debería ser el Consejo Nacional Electoral tal como establece la Constitución, pero ahora el presidente de la República, al encargarle al presidente del Consejo Directivo, se vuelve en juez y parte para cooptar prácticamente las tres vocalías. ¿Qué suponemos entonces va a pasar en eso? Por ello es que vamos a hacer algunas acciones de carácter legal también, estimado. Por acá le tengo una pregunta de un oyente, Jaime. Me dice que le plantee lo siguiente: ¿cuál ha sido el real aporte de las organizaciones sindicales a la sostenibilidad del IES y si han cuestionado el supuesto manejo político, pero sin tener influencia justamente en lo político? A ver, miren, nosotros hemos sido actores particularmente requiriendo de la asistencia técnica de organismos que conocen sobre la materia y nos habrán podido apreciar a nosotros en varias oportunidades reunirnos con técnicos de la Organización Internacional del Trabajo. Estuvo por aquí algunos funcionarios y tienen los informes con relación a hacer un análisis actuarial respecto de la sostenibilidad financiera de la seguridad social, pero particularmente la crisis que se genera ahora en el tema de la seguridad social respecto de la financiación es por falta de cumplimiento de los gobiernos a su turno con las responsabilidades constitucionales que le competen, por ejemplo, en que cualquier tipo de servicio que deba crear la seguridad social debe tener el debido financiamiento. Recuérdese que por ejemplo, el tema de las enfermedades catastróficas y la atención médica de los jubilados es responsabilidad del Estado central y por ende entonces tiene que haber el financiamiento. ¿Sobre qué pesa entonces ese tipo de atenciones? Sobre los afiliados activos. Hay el Seguro Social Campesino, con el aprecio que les tengo a los compañeros del sector campesino, sector indígena. Igualmente, los aportes son mínimos con relación a la prestación de los servicios, que inclusive son mayores a los aportantes del Seguro General como usted o como yo, y tienen mayores ventajas. Por otro lado, también en el tema de las discapacidades se creó una especie de impuesto también para atender cuando esas responsabilidades son del gobierno central. La prohibición de trasladar recursos de un seguro ahorro cuando nos eliminaron una parte porcentual del fondo de pensiones para cubrir el tema de la salud, afectó el fondo de pensiones y está afectando también el fondo de seguros de riesgo. La atención a los afiliados, a los hijos de los afiliados hasta 18 años, que son responsabilidad del Estado, nos lo han cargado a nosotros. Y por ello es que hemos conversado con la Organización Internacional del Trabajo. Ellos han estado aquí en varias oportunidades. Y lamentablemente, como estas son decisiones de orden político, y al no haber financiamiento, nos tienen en crisis a la seguridad social, y por lo tanto la responsabilidad son de ellos. Y claro, gran parte de la responsabilidad también tienen los vocales, tanto de empleadores cuanto de trabajadores, pero en este caso en particular yo debo ser transparente. El que mayormente se ha opuesto a este tipo de medidas que van en la línea de desfinanciar a la seguridad social ha sido el representante de los empleadores. Me estoy refiriendo a Felipe Peso, por ejemplo, que él, de acuerdo con las actas, porque teníamos información con él, a diferencia del representante nuestro, teníamos información de lo que se hacía y se dejaba de hacer, o lo que se pretendía hacer también. Y de hecho hemos reclamado. El tema es que no hay la voluntad política del gobierno para pagar, por ejemplo. Le escuchaba al presidente del Consejo Directivo. Dice, el Seguro Social no está quebrado. Dice, tenemos nosotros en cartera, en préstamos hipotecarios, quirografarios y más, 20,000 millones de dólares, dice. Nosotros decimos, pueden haber esos 20,000 millones de dólares, pero no hay liquidez para cubrir las elementales necesidades, por ejemplo, la compra de medicinas o la ampliación de la infraestructura hospitalaria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, Jaime, ¿cuándo se va a definir el tema del representante de los trabajadores? Finalmente va a ser quien usted nos ha indicado, que es en este caso el doctor Ramiro García, sobre quien, insisto, no ha tenido
comentarios buenos, por ejemplo, en relación a las manifestaciones o protestas o medidas de hecho que hacen los trabajadores, que se ha mostrado siempre muy afín al gobierno nacional, pero fuera de eso, ¿cuándo ya se define el tema? Mire, el día de hoy nosotros vamos a presentar al presidente de la del Consejo Directivo y a la Superintendencia de Bancos también para la calificación. Yo quiero referir particularmente que no es nuestro candidato, pero es una de las mejores opciones que hay, pero implica necesariamente que debe haber una conexión directa. Si no, caso contrario, pues nosotros mismos nos encargaremos de denunciar y hacer todas las acciones a efecto de deslegitimar esa representación. No conozco yo mayormente y en eso asumo mi desconocimiento o mi ignorancia respecto de que haya alguna conexión con el Ejecutivo, porque si no, caso contrario, ya no tendríamos solamente 2, sino 3 candidatos que estarían en la línea del gobierno, y el gobierno es el que ha afectado prácticamente las finanzas de la seguridad social. Yo el día de hoy mismo voy a averiguar bien este tema porque no quisiera tampoco ser cómplice de aquello que ustedes nos comentan, y voy a trasladar esa preocupación también. Entonces el tema se define hoy. Hoy ya sabremos quién va a ser el representante de los trabajadores ante el Consejo Directivo del IES. Sí, y a lo mejor hay sorpresas, ¿no? Porque de acuerdo con el decreto ejecutivo, habla también que estarán integrando las organizaciones legalmente constituidas del Seguro Social Campesino. Y claro, ahí hay organizaciones, a lo mejor cientos de organizaciones, que sin tener el carácter nacional, pues a lo mejor van a votar por el señor Irigoyen, que es lo que planteó ayer uno de los miembros del colegio electoral, un señor Kimi, que están impulsando esa candidatura. Es funcionario del Consejo, es funcionario del Seguro Social, como director del Seguro Social Campesino. Entonces es del gobierno. Richard Gómez, ni para qué hablar. Yo creo que ya deberíamos hasta olvidarnos de ese nombre, que cada vez nos afecta más a todos los ciudadanos. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Jaime. Un gusto conversar con usted a los tiempos. Muy amable. Gracias, Vicente.